poderles ver y conocerles, aunque sea por esta vía. ¿Ah? Buenas tardes, doctor. Creo que estamos todos, ¿no? Las 23 personas del paralelo. Bueno, como les había comentado Kevin, el representante suyo, hablé con el doctor Casar y me había pedido que les ayude con este mes de neurología. Sé que han perdido mucho tiempo, así que vamos a tratar de ganar lo que más podamos. Tal vez todos los temas no los vamos a alcanzar a ver. Tenemos que hacer trabajos en grupo y eso también quería conversar con ustedes también, a ver cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, porque sé que tengo que tener un trabajo individual y uno en grupo. Entonces, la primera charla que vamos a tratar hoy va a ser de evento enfermedad cerebrovascular, hoy de tipo isquémico. Nos quedaría la parte del hemorrágico para verlo en otra clase. Entonces, quería conversar con ustedes. ¿Prefieren hacer un trabajo cada uno y un trabajo grupal o vemos si hacemos exposiciones de los temas que más podamos, son calificadas, sacamos un banco de preguntas que ustedes mismos me van a dar y de eso vamos a tomar la prueba? Porque no les quiero forzar mucho, o sea, obviamente yo sé que el tiempo no es culpa suya, sino el tiempo ya ahorita se nos está viniendo encima y tratar de ver si tenemos la próxima semana unas 3 o 4 clases la siguiente semana para tratar de ganar el tiempo. Obviamente las exposiciones la harían ustedes, pero siempre con la tutela mía, explicando las cosas que no queden claros, porque obviamente a veces la neurología lo ven como una materia muy difícil, muy oscura, muy complicada. Y la idea que estamos acá es para tratar de hacer una materia bonita y más tranquila y más entendible para ustedes, que creo que es el objetivo principal, que aprendan un poquito de esta ciencia oscura que, como ustedes asumo que la ven a la neurología. El cerebro siempre es un órgano muy bonito, estudiarlo, manejarlo, eh, conocerlo. Y obviamente lo que más nos va a valer en este punto es los conocimientos un poquito de la anatomía que tengamos y el conocimiento de la semiología que sé que ya vieron, ¿no? Que todo eso de la semiología ya lo terminaron de ver ustedes. Entonces, vamos a empezar hoy con la charla de enfermedad cerebrovascular. Un favor, necesito que si yo termino de hablar una diapositiva, ustedes quieren que algo me expliquemos de mejor forma, lo hacen. Sí, vamos a hacer con orden. Me preguntan lo que ustedes necesiten, los que tengan dudas. Lo importante es que ustedes salgan con ciertos conocimientos básicos de manejo, porque ustedes después ya van a ir al internado y que se sienten las bases de esta patología o de estas patologías que vamos a alcanzar a ver. ¿Listo? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a arrancar de a poquito. Enfermedad cerebrovascular. Ustedes saben que el cerebro es, es un órgano muy noble, muy noble. A pesar de que toda la masa encefálica apenas alcanza el 2% del parénquima cerebral, perdón, del peso corporal, ese 2% consume mucho más recursos que otras partes del cuerpo. Es decir, el cerebro, nosotros sabemos que el 15% del flujo sanguíneo, del gasto cardíaco, va al cerebro. Igual que el 15% de toda la glucosa que nosotros consumimos o adquirimos, el 15% se va a ir al cerebro y el cerebro va a ser el responsable del consumo de esto. Y de todo el oxígeno que nosotros respiramos, el 20% de ese oxígeno va a ser consumido por el cerebro. Entonces, imagínense en que las funciones del cerebro, a pesar de tener solo el 2% del peso corporal, consumen muchos recursos. ¿Listo? El cerebro no genera glucosa, ¿sí? El cerebro consume glucosa.
El cerebro trabaja en condiciones aerobias. Muy pocas funciones se realizan por la vía anaerobia, casi nada. Y es por eso que esta enfermedad, el evento, la enfermedad cerebrovascular, es muy importante. ¿Listo? Entonces, son cuadros de aparición repentina. ¿Y cuál es la característica? Vamos a tener déficits neurológicos focales. Eso asumo que ya lo vieron. Entonces, son pacientes que están bien y de repente o tienen cefalea intensa o de repente sienten que no pueden levantar un brazo, que están comiendo, la cuchara se les cae o en su defecto están comiendo y la comida se les empieza a regar. Entonces, eso ya nos podría hacer sospechar de una enfermedad cerebrovascular. ¿Listo? Para saber esto, nosotros tenemos que saber la cantidad de sangre o cómo está llegando la sangre al cerebro. Entonces, vamos a ver, dos vertebrales que forman una basilar, ¿no es cierto? Dos vertebrales que nos van a formar una arteria basilar. No sé si ven el puntero. Sí, ¿Sí? doctor. Ya. Ok. Entonces, de aquí, de las dos arterias vertebrales, me salen las arterias que van hacia la médula, que son las arterias espinales anteriores, que van a la parte anterior de la médula. Y por otro lado, en todo lo que es el tronco basilar, van a salir ramas que van al tronco encefálico y al cerebelo propiamente, ¿no? Entonces tenemos varias ramas que son estas pequeñitas de aquí, que van a abrazar, son arterias circunflejas, como las que ustedes tienen en el corazón, y se llaman circunflejas porque hacen un arco, van a dar como un abrazo al tronco encefálico, ¿listo? Tenemos cortas y largas. Las largas obviamente van a ir hacia la parte anterior del tronco, hacia la parte posterior, perdón, del tronco, y las cortas se nos van a quedar en la parte anterior del tronco. Tenemos estas arterias que son la pica o la cerebelosa posterior inferior y la aica, la cerebelosa anterior inferior, y obviamente tenemos la arteria cerebelosa superior y las cerebrales posteriores que están acá a este nivel. Todo esto, todo este tronco que hablamos, este sistema, es de circulación posterior. ¿Listo? Por otro lado, tenemos en la circulación anterior, tenemos generalmente arterias por pares. Tenemos las dos arterias carótidas. ¿Listo? Tenemos las dos cerebrales anteriores, que están acá, las dos cerebrales posteriores, las dos comunicantes posteriores que llegan a la cerebral posterior. Y esto, las cerebrales anteriores se unen en la mitad por una comunicante anterior. Y esto es el famoso polígono de Willis. Entonces, tenemos cerebrales anteriores, tenemos la cerebral media también, que es la rama más importante, la que nos va a dar mucha irrigación al cerebro, que también viene en par. ¿Ok? La mayor parte del parénquima cerebral en la parte anterior está dado por la irrigación de la cerebral media y otra parte por la cerebral anterior. En la cerebral media también tenemos ramitas que son las famosas ramas lentículo-estriadas. Estas lentículo-estriadas van a ir a todo lo que son ganglios de la base, cápsula interna y van a darle irrigación. Es por eso que es importante. ¿Ok? Entonces, si ven acá, el cerebro es como una esponjita. Es una esponjita que está llegando muchísima sangre porque el cerebro cumple muchísimas funciones. Y en la parte funcional del cerebro, cada vez que nosotros queremos hacer una función mental superior, hacer un movimiento, tenemos alguna sensación, se va a activar estas partes del cerebro. Y a esa parte es como que se va a dirigir un poquito más del flujo sanguíneo cerebral. ¿Listo? Entonces, esta enfermedad cerebrovascular puede ser de dos tipos. Puede ser por obstrucción o por oclusión, que tendríamos los famosos eventos isquémicos o los infartos cerebrales. Y por otro lado, por rupturas de vasos sanguíneos o de malformaciones vasculares, que tenemos los hemorrágicos. Hoy día vamos a encargarnos únicamente del isquémico, porque sí es un tema un poquito largo. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, si nos quedan dudas o dicen, no, habló algo que no está coherente, por favor, corríjame, yo no me voy a enojar si ustedes dicen, no, es que aquí dijo tal vez esto y me confundió, yo no voy a enojarme, yo no voy a tener la verdad absoluta y ustedes también van a participar, por favor, en la clase. ¿Listo? Entonces, el ataque isquémico, obviamente, como ya les había dicho, es causado por la oclusión de cualquier vaso sanguíneo de la circulación cerebral,
Puede ser de la circulación posterior o puede ser de la circulación anterior. Entonces, aquí tenemos más o menos un esquema de qué pasaría si se ocluyen los diferentes niveles las arterias. Los infartos más grandes van a ser los infartos que tengan de los troncos principales, es decir, de la carótida interna cuando llega al cerebro, va a infartarse la mitad o el hemisferio del lado que esté ocluido. Podemos tener infartos, sobre todo en el territorio de la cerebral anterior, que van a ser un poquito más localizados, más mediales, y si son, obviamente, acá a este nivel o nivel de las ramas ya distales, pueden irse infartando los sitios donde la irrigación tenemos del sistema arterial. Entonces, no sé si ustedes revisaron un poquito o ya vieron esta parte de la circulación, o sea, qué territorios vasculares nosotros tenemos de las diferentes arterias. No. Bueno, ok. Miren, a ver, la cerebral media es una arteria grande del cerebro, ¿ya? Digamos, tenemos un infarto a este nivel, una oclusión en el tronco principal, vamos a tener una oclusión de las dos ramas. Entonces, tenemos una oclusión que es en cuña de casi toda la parte medial del cerebro, ¿ya? Toda esta parte del cerebro, tanto anterior como posterior. Si la oclusión pasó esto y se me metió en cualquiera de las ramas, o la rama superior o la rama inferior, tenemos la distribución ahí hacia dónde va. Acordémonos, la cerebral posterior va hacia la parte de los occipitales y parte del parietal en la mitad. El resto está dado por la cerebral media. La cerebral anterior nos va a ir a la parte interhemisférica, ¿sí? A la mitad, dentro del cerebro. Tenemos la dura madre, tenemos el cuerpo calloso y a los lados tenemos la parte interhemisférica. A esa región se va a distribuir principalmente lo que es la cerebral anterior y parte de la superficie cortical, como vemos acá. El resto va a estar dado por la cerebral media. Si nos damos cuenta, la cerebral media es una arteria que suple o nutre o irriga la mayor parte de la parte supratentorial del cerebro. Sí, eso es importantísimo que nosotros sepamos. Miren, la cerebral posterior es esta. Tenemos una cuñita, es occipital y parte parietal. Entonces, en esta región, en la región occipital, está la parte visual. Entonces, si se infarta la cerebral posterior, tenemos problemas visuales principalmente. Si se infarta la cerebral media, podemos tener problemas del habla, problemas de hemiparesias o hemiplejías. Si se infarta la cerebral anterior, podemos tener principalmente alteraciones del comportamiento, ciertas alteraciones del habla, disartrias, dislalias. Entonces es importante que nosotros más o menos conozcamos estos territorios vasculares. Entonces ahí más o menos estamos distribuidos en territorios vasculares, ¿ya? Para que se hagan una idea de la magnitud o de la irrigación que tenemos del parénquima cerebral. ¿Listo? Eso es un esquema. ¿Qué causas tenemos principales para estas oclusiones arteriales? Tenemos aterosclerosis. La mayor parte de las personas de edad tenemos esta famosa aterosclerosis. Son depósitos de grasa que nos forman placas ateromatosas a nivel de los vasos sanguíneos. No sé si esto ya revisaron o vieron algún rato cómo se forman estas placas. Sí. Entonces, ustedes ya más o menos saben cómo son y podemos tener, mientras más grande es la placa que tenemos, más inestable es. Es decir, puede fragmentarse. Sube la presión, llega con más fuerza la sangre a la arteria y me desprende estos pequeños plaquitas de ateroma que están formados principalmente por plaquetas, ¿no es cierto? Y esto depende del tamaño, pueden migrar y darnos infartos pequeños o infartos grandes. Embolias cerebrales de cualquier tipo. Las más frecuentes pueden ser las cardíacas, por patología cardíaca como tal. Podemos tener embolias gaseosas o embolias grasas si tenemos problemas de huesos largos o algún problema traumático a nivel del tórax. Podemos tener oclusión de vasos cerebrales. ¿En qué casos podemos tener oclusiones de vasos cerebrales? Por ejemplo, en las patologías de disecciones. ¿Qué es una disección de un vaso arterial? Se rompe entre las paredes, entre los tejidos del vaso arterial y la sangre, en lugar de salir al exterior, se empieza a meter entre la íntima y la adventicia del vaso. Entonces,
no sale, no se encuentra fuera del vaso, sino dentro de las capas del vaso sanguíneo. Entonces, si se me acumula sangre aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Reducción de la luz del vaso y me puede provocar un infarto cerebral. Otros procesos patológicos, enfermedades autoinmunes, vasculitis, cualquier otra de estas cosas nos puede dar afectaciones o causar estas oclusiones o vasoespasmo de los vasos sanguíneos cerebrales que se van a transformar. Un vasoespasmo es un cierre, ¿no? Un cierre del vaso, una reacción refleja por algún proceso irritativo del vaso y el vaso de lo que está abierto se cierra. Eso es un vasoespasmo, sin necesidad de que tenga ninguna oclusión. Pero este cierre puede ser tan marcado y tan que perdura, que puede darme infartos cerebrales. Primero una zona de isquemia y luego una zona de infarto cerebral. ¿Ok? Es importante saber reconocer estos infartos cerebrales porque constituyen la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en los pacientes. Y el problema más grande está en el problema de educación y en el reconocimiento nosotros de los signos y síntomas. Y no solo de nosotros, sino de la familia, me refiero a la población en general. Imagínense que de todos estos pacientes que tienen infarto cerebral, siendo la segunda causa de muerte, es decir, hay muchísimos pacientes con enfermedad cerebrovascular, solo el 4% de los pacientes reciben un tratamiento adecuado y oportuno dentro de un tiempo prudente, donde se pueden hacer muchas cosas si manejamos bien a los pacientes. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Que la mayor parte, un gran porcentaje de estos infartos cerebrales pueden ser prevenibles. Tenemos, obviamente, como en todas las enfermedades, factores modificables y factores no modificables. ¿Qué factores nosotros no controlamos? La edad, el sexo y la etnia. Son factores que nosotros no podemos modificar, que nosotros no podemos cambiar. ¿Y qué sí podemos combatir? El resto de patologías que tenemos. De hipertensión arterial, tabaco, alcohol, diabetes, estrés, alimentación. Y el sedentarismo, que desgraciadamente con esto de la pandemia, casi la mayoría nos hemos vuelto sedentarios. ¿Sí? Entonces, si nosotros tratamos, por eso en la medicina debemos tratar de prevenir enfermedades, no curar, porque la cura puede ser ya tarde. Entonces nosotros podemos prevenir, hacer un buen control de la presión arterial, hacer un buen control de los niveles de glucemia, un buen control de los hábitos malos, alcohol, tabaco. ¿Listo? Entonces, de todos estos infartos cerebrales que estamos hablando, tenemos distribuciones. Esta es una clasificación que se llama la clasificación de Tost, que dicen que la mayor parte de infartos cerebrales son en esos porcentajes que tenemos. O sea, son 5 grados, ¿no es cierto? El grado 1, arterias con aterosclerosis. Generalmente estas arterias con aterosclerosis son arterias extracraneales, tanto las carótidas a nivel del cuello como las vertebrales, que son principalmente extracraneales. Tenemos arterias pequeñas o arterias chiquitas que están yendo, por ejemplo, las lentículo-estriadas o las ramas más pequeñas que nos van a dar infartos lacunares. Un infarto lacunar es un infarto muy pequeño en un territorio vascular de una arteria lentículo-estriada, de una arteria circunfleja, de una arteria muy pequeña. Esos son infartos lacunares. A veces hay infartos a nivel de la corona radiada. Son infartos pequeños, son lacunares, pero si se infarta la corona radiada, tenemos déficits muy grandes. Otras veces se los ve en las imágenes y no nos dieron ningún síntoma. Y son el 20% de los casos. Los infartos criptogénicos son infartos ya establecidos, son infartos grandes, arterias grandes, infartadas, que en un inicio nos confunden y no sabemos qué tipo de o qué arteria es la que estaba ocluida. ¿Listo? El 20% de estos ACVs isquémicos o enfermedades cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares son de origen cardioembólico. Sí, y el 5% son las otras cosas que les había comentado. Arteritis, vasculitis, disecciones o cualquiera de estas cosas. ¿Listo? Si quieren, luego les paso en PDF esta exposición. Más bien pongan atención, hagan preguntas para que se lleven mejor. Porque no está bien que anotemos. Más bien tratemos de razonar. Como les vuelvo a repetir, si algo no entienden, pregúntenme en ese momento, ¿ya? Yo les voy a pasar las diapositivas para que ustedes la tengan y puedan estudiar. Doc, disculpe. Dime.
¿Puede repetir cuáles arterias conforman el polígono de Willis? Con todo gusto, pues lo regresemos, ¿ya? A ver, vamos acá. A ver, aquí se ve un poquito mejor. La circulación craneal o la circulación del cerebro tenemos de dos tipos. Circulación posterior y circulación anterior. La circulación posterior va a ir a todo lo que es fosa posterior. ¿Y qué está en la fosa posterior? Cerebelo y tronco encefálico principalmente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué están formados esta circulación? Tenemos las dos arterias vertebrales. Las dos arterias vertebrales son ramas directamente de la carótida, de la aorta, perdón. Las arterias vertebrales salen directamente desde la aorta, desde abajo. Entonces suben por toda la médula, por toda la región cervical. En la región cervical, anatómicamente, tenemos unos canales en las vértebras por donde suben las arterias vertebrales. Y estas arterias, mientras suben, van dando irrigación también a la médula. Las dos arterias vertebrales suben y antes de unirse, dan una rama, que es la pica o arteria cerebelosa posterior-inferior, que es esta. ¿Ya? Suben, las dos arterias vertebrales se unen y forman un tronco grande, que es el tronco basilar o la arteria basilar. Esta arteria basilar, no sé si se acuerdan anatómicamente, está pegada al clivus. Y el clivus es parte de la región craneal, ¿sí se acuerdan? Bueno, espero que se acuerden. Bueno, este clivus, esta arteria basilar, la primera rama que da la arteria basilar es la arteria aica o cerebelosa anteroinferior. ¿Ya? Las segundas son las ramas, las circunflejas cortas y circunflejas largas. La otra rama que me da es la arteria cerebelosa superior o arteria suca, que es la de aquí. No sé si ven. Y la arteria basilar se bifurca en las arterias cerebrales posteriores. Entonces, ramas son estas y ramas terminales sería las arterias cerebrales posteriores. ¿Listo? Esto es circulación posterior. Como nuestro organismo y el cerebro tiene que tener suplementos por varias partes, estos sistemas de conexión se hicieron. Entonces tenemos la arteria carótida interna que sube por el cuello, se mete por el canal carotidio y sale al nivel intracraneal. Y a nivel intracraneal nos va a dar varias ramas. ¿Ya? Dentro de estas ramas, las ramas principales son la arteria cerebral anterior, que es esta, la arteria cerebral media, que es esta, y me da una ramita, que es una arteria comunicante, que es la arteria comunicante posterior. Esta comunicante posterior me va a comunicar la carótida interna intracraneal con la cerebral posterior. Es decir, aquí tenemos el primer punto de unión de la circulación anterior y la circulación posterior. ¿Listo? Tenemos otra rama, la cerebral anterior viene acá y se une más o menos en la mitad, más o menos por detrás del quiasma óptico, por detrás de los nervios ópticos. Se va a unir, tiene otra arteria que es la arteria comunicante posterior. Entonces, esta comunicante posterior me va a unir a las dos cerebrales anteriores. Polígono de Willis está formado, ¿por qué? Por las arterias cerebrales anteriores, por la arteria comunicante posterior y arterias cerebrales posteriores. Esto es el polígono de Willis. ¿Listo? ¿Sí quedó claro o ya les confundí más? Creo que les confundí más. Doctor, esa, la que une la cerebral anterior, ¿cómo dijo que se llamaba? Comunicante anterior. Ay, Esta de aquí es la arteria ajá, comunicante anterior. ya, muchas gracias. Ya. Es comunicante anterior, comunicante posterior. Cerebrales posteriores, cerebral anterior. Entonces, estas ramitas están formando el polígono de Willis, o sea, desde aquí. La cerebral media no forma parte del polígono de Willis, por si acaso, ¿ya? Solo estas ramas de acá. ¿Sí? Pues obviamente, si hubiera, bueno, hubiera sido bueno ver un poquito de neuroanatomía al inicio, luego ver fisiología y para que entiendan estas cosas, pero espero no confundirles mucho.
Sí, porque yo asumo que estas cosas ya saben, pero bueno, estamos bien, no hay problema. La arteria carótida interna nos va a dar varias ramas cuando ya sube al cráneo. Una de esas ramas, la primera rama es la arteria oftálmica, la carótida interna, esta de aquí. Esta de aquí. Cuando ya entra al cráneo nos va a dar una rama oftálmica. La siguiente rama es una rama, la comunicante posterior, que es esta de acá. La tercera rama es la coroide anterior, que es esta de aquí. Esta coroide anterior me va a ir a la cápsula interna, al brazo anterior de la cápsula interna. ¿Ya? Y obviamente ya tenemos la cerebral media que ya habíamos visto que se bifurca en dos ramas, una rama superior y una rama inferior, y cada una va a una región diferente de la región temporoparietal, principalmente, ¿ya? Temporal, hacia la parte anterior del temporal, a la ínsula, y esta me va a la región temporoparietal, que me va más atrás. ¿Listo? Entonces, acuérdense en lo que les había comentado. La cerebral media es una arteria que prácticamente irriga casi toda la superficie cerebral. ¿Sí? Este esquemita les puse más o menos para que ustedes vean cómo está la distribución de las arterias cerebrales. Entonces, la cerebral media es una de las arterias más grandes que tenemos, que nos va a dar irrigación al cerebro. ¿Quedó claro? ¿No les confundí mucho? Ok. Bueno, sigamos. Listo. Cuando nosotros vemos un paciente que se presenta de forma súbita con un déficit motor, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay situaciones clínicas que pueden ser imitadores. El evento el cerebrovascular hemorrágico es es un evento mucho más agudo, mucho más que nosotros nos vamos a dar cuenta. Un paciente está de pie, se queja de dolor intenso de cabeza y puede perder el conocimiento. ¿Ya? El infarto cerebral puede ser un poquito más progresivo. Es decir, empezamos con síntomas sutiles, desorientación, un poquito de disfasia o afasia, alteraciones leves en un inicio de fuerza muscular. Sí, y en estos casos nosotros tenemos situaciones clínicas que pueden ser imitadoras o nos hacen pensar a nosotros que se puede tratar de un infarto cerebral. Y estas situaciones son alteraciones metabólicas, principalmente sodio y glucosa. Esas son las causas más frecuentes de pacientes que vienen con deterioro neurológico, de deterioro cognitivo, que una vez que se superan estos cuadros de hiponatremias o de hipernatremias o de hipoglucemias o hiperglucemias, el paciente neurológicamente se va a ir mejorando. Principalmente cursan con cuadros de desorientación, con cuadros de disfasia o disartria. ¿Listo? Podemos tener que un paciente nos convulsionó y posterior a la convulsión hacen algo que se conoce como parálisis de Todd. La parálisis de Todd es que por la fuerza de la convulsión, toda la acetilcolina que estaba en la brecha sináptica se agotó. Entonces no tengo conducción nerviosa y nosotros tenemos una paresia, una parálisis del hemicuerpo o del brazo o de la pierna, puede ser focal, posterior a una crisis convulsiva. Es una parálisis de Todd, que obviamente después, cuando recuperemos la acetilcolina, se va a ir compensando, va a ir pasando esto. ¿Listo? Las migrañas vasculares o migrañas con aura, hay migrañas que cursan con déficit motor. Pasa la crisis migrañosa y el paciente se recupera. Entonces hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para nosotros darnos cuenta de qué antecedentes tenemos en los pacientes. Podemos tener alteraciones traumáticas o postraumáticas, hematomas sudurales crónicos que son muy frecuentes en personas de edad. Las personas mayores de 65 años tienden a hacer hematomas sudurales crónicos o subagudos 15 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses después del evento del trauma. ¿Sí? ¿Y qué es un hematoma sudural crónico? Una colección de sangre que se ubica entre la dura madre y el hueso, y el cerebro, perdón. O sea, debajo de la dura madre, sobre el cerebro, se acumula sangre. Y esta sangre, en teoría, se debe reabsorber, pero las personas de edad avanzada tienen varias caídas. Y esas caídas van sumando colecciones de sangre. Esta sangre
me genera una reacción inflamatoria en el cerebro y se me encapsula, me forma una cápsula. Y esta cápsula puede ser que por diferencia de osmolaridad me jale un poquito de agua y se inflame o se hinche o se llene de agua y me empiece a dar efecto de masa. Esta patología es crónica, va a irse dando poquito a poquito con el paso del tiempo. Podemos tener tumores o procesos infecciosos o meningitis o encefalitis que pueden ser las causas de estas alteraciones del estado neurológico. Podemos tener abscesos cerebrales, podemos tener alteraciones degenerativas desmielinizantes, es decir, tenemos plaquitas en el cerebro que simulan infartos, pero realmente son problemas autoinmunes o abscesos cerebrales, o sea, patologías infecciosas. Podemos tener alteraciones psiquiátricas, podemos tener intoxicaciones o alteraciones por drogas que me pueden cursar con estos cuadros infecciosos. ¿Listo? La carbamazepina, el litio, hay sustancias que me van a dar alteraciones neurológicas. Y no necesariamente son infartos cerebrales. Es decir, por eso una buena historia clínica, una buena anamnesis nos puede hacer que nosotros descartemos o confirmemos cualquiera de este tipo de alteraciones que pueden decir o nos pueden hacer pensar que es un infarto cerebral. Son grandes imitadores, sobre todo el hematoma subdural crónico, hay que tener muchísimo ojo. Listo. Entonces, nosotros se ocluyó el vaso sanguíneo. Sabemos que un flujo sanguíneo normal, estamos hablando entre 50 a 55 ml por minuto por cada 100 gramos de parénquima cerebral. Entonces, si decimos que el cerebro pesa entre 1000 a 1500 gramos, ya se imaginan la cantidad de sangre que está llegando por minuto al cerebro. Y esto es en condiciones normales. Entonces, nosotros tenemos que bajo los 50 o bajo los 40 ml por minuto, ya tenemos situaciones de hipoxemia. Posteriormente, si ya llegamos a los 30 o los 25 ml por minuto, ya estamos hablando de isquemia. No estoy hablando de infarto. Una isquemia es una condición que potencialmente puede ser reversible si nosotros manejamos bien al paciente. ¿Listo? Si mejoramos el flujo, si hacemos cosas buenas. Tenemos el infarto cerebral se produce cuando el flujo está menos de 10 ml por minuto por cada 100 gramos de parénquima cerebral. Y tenemos una zona de penumbra. La zona de penumbra es una zona de isquemia marcada que depende del tiempo que esté con esta baja de oxígeno que nos puede dar un infarto cerebral. Entonces, es decir, estamos hablando por debajo de 20 ml minuto. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué les quiero explicar? Nosotros tenemos la zona core o la zona de infarto, que es esto. Aquí se ocluyó el vaso y en esta zona ya no me llega sangre. El flujo sanguíneo cerebral está por debajo de 10 ml por minuto. Es decir, aquí sí o sí voy a tener parénquima cerebral muerto. Listo, tenemos una zona de penumbra, que es una zona que está alrededor, que es potencialmente salvable. Si nosotros manejamos bien esta zona de penumbra, se va a salvar. Si no le manejamos bien, el infarto se puede extender hasta acá. ¿Listo? Y tenemos una zona que se conoce como de oligoemia benigna o una zona de edema o una zona principalmente es un edema de tipo citotóxico que está alrededor de todo esto. Que si no cuidamos bien, puede persistir y también se puede infartar. Entonces, si nosotros manejamos bien a los pacientes, podemos tener un infarto localizado o pequeño, o que ya me tome la zona de penumbra, o que ya me tome la zona de esta oligoemia que tenemos. Entonces, metabólicamente, no sé si ustedes ya vieron un poquito de lo que es metabolismo cerebral. No sé si lo vieron. Porque en base a eso nosotros podemos entender qué es lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos isquemia, sabemos, y lo que les había dicho al inicio, el cerebro recibe o consume el 20% del oxígeno que nosotros inhalamos. Consume el 15% de la glucosa que nosotros ingerimos. El cerebro es un tejido que principalmente se rige por metabolismo anaerobio. Si yo tengo isquemia, implica que el ATP
o el metabolismo anaerobio se va a acabar en 3 a 5 minutos de lo que empiece este infarto o esta zona de esta falta de oxígeno. Entonces, entramos en metabolismo anaerobio, perdemos actividad eléctrica cerebral, acumulamos lactato y tenemos fallos ya no solo de la bomba de sodio-potasio, sino de las bombas de calcio. Y el calcio es el principal causante del daño celular a posterior. El calcio me va a provocar apoptosis, me va a provocar disfunción mitocondrial, el calcio me va a activar ciertos receptores, sobre todo del aspartato y del glutamato, que me van a generar mucho más daño cerebral. Si algo no entienden, me preguntan, ¿ya? ¿Está claro esta parte? ¿Sí? Bueno. ¿Está claro esta parte? ¿Entendieron esto? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Nosotros tenemos estudios de imagen para tratar de diagnosticar o, bueno, determinar la zona de infarto. Uno de estos diagnósticos la tenemos por medio de la resonancia magnética y de hecho es el mejor en horas tempranas para ver si yo tengo o no tengo infarto cerebral. Entonces nosotros podemos ver aquí la zona de isquemia o la zona core que se llama. Tenemos la zona de penumbra que si se dan cuenta es grande en comparación a la zona core y la oligoemia benigna. Si nosotros no manejamos bien, podemos tener toda esta zona un infarto cerebral. Si manejamos bien al paciente, solo podemos dejarle un infarto delimitado. ¿Va a quedar con déficit? Sí, pero no va a quedar con mucho déficit como sería acá. Listo, acordémonos. Zona core, menos de 10 ml por cada minuto, por cada 100 gramos de parenquima cerebral. La zona de penumbra, menos de 20, y la oligoemia es menos de 25. ¿Listo? En la resonancia magnética se pueden jugar con las secuencias, con las diferentes secuencias que tenemos y podemos identificar. Todo esto lo podemos ver acá. Podemos tener, en la difusión nosotros vemos esta zona core en horas tempranas. En la otra secuencia, que es una secuencia que se llama FLAIR, en la que hacemos inversión de ciertos parámetros de la resonancia, todo lo patológico nos va a brillar y vamos a ver estas zonas de penumbra o las zonas de oligoemia. Sí, es importante esto. No voy a profundizar mucho en esto, pero algún ratito, si nos alcanza el tiempo, vemos imágenes, lo que más podemos para que ustedes más o menos se orienten y entiendan. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos, según el ACLS, 8 Ds que nosotros podemos o que tenemos que identificar en los casos de pacientes con infarto cerebral. No se me cambió el color, perdón. No se ve, no se cambió el color. Nosotros tenemos la primera D de detección, es decir, nosotros tenemos que reconocer rápidamente los síntomas de un ACV. La segunda D es de despacho. Este despacho es cuando nosotros ya identificamos, activamos sistemas de emergencia y tratamos de mandar a las personas. Acordémonos que esto es para personal de salud, de primeros niveles puede ser, o para público en general. Entonces nosotros tal vez, si hacemos unas campañas de prevención y de diagnóstico temprano de SBs, podemos hablar de esto. La derivación, es decir, nosotros hacia dónde mandamos, hacia sitios específicos donde tengan o puedan manejar pacientes con infarto cerebral. La determinación, es decir, llegando a la unidad, hacer un buen triaje y decir, bueno, va a terapia intensiva, necesita valoración por neurología, necesita valoración por neurocirugía, necesita oxígeno, necesita esas medidas. Entonces, en el triaje es donde derivan en el sitio donde llegue hacia dónde va. Los datos son datos que obtenemos dentro del triaje y de nuestra entrega de los pacientes por medio del personal paramédico. Obviamente la decisión, es decir, si el paciente, de acuerdo al tiempo que nos llega, es susceptible de un tratamiento o de otro tipo de tratamiento. Los dispositivos, es decir, si el paciente va para terapia endovascular, necesita vía central, necesita oxígeno, lo que necesite. Y la disposición, es decir, la admisión a lugares que puedan resolver y manejar eventos cerebrovasculares. ¿Listo? Que tenga UCI,
que tenga neurocirugía, que tenga neurología, que tenga medicina interna, que tenga todas las ramas que nosotros necesitamos para manejar este tipo de patología. ¿Por qué les pongo esta imagen? Nosotros debemos ver y reconocer los signos del infarto cerebral. Debemos prestar atención a lo que el paciente y la historia clínica que nos vamos a obtener los datos. Y tenemos que hablar y concientizar a las personas de lo que nosotros vemos y hablar con los familiares de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Acuérdense de esto. Identificación, es decir, no podemos cegarnos hacia los signos de evento cerebrovascular, no podemos dejar de escuchar a la historia clínica de los familiares o a una persona que tenga algo más de experiencia que nosotros, y no podemos dejar o quedarnos callados ante el reconocimiento de los síntomas que nosotros tenemos, porque muchas veces por miedo no hablamos y podemos nosotros estar en la razón. Entonces, nosotros tenemos dentro de estas identificaciones, son escalas muy rápidas, muy sucintas para identificación de los signos de infarto cerebral. Las primeras escalas que se puede utilizar es esta escala de FAST, que está muy popularizada. Esta escala de FAST nos dice, o escala de Cincinnati, reconoce principalmente tres cosas: parálisis facial, caída del brazo o déficit motor en este caso, y problemas con la articulación del lenguaje. Y si vemos aquí, ya tenemos más o menos cómo debemos hacer. Nosotros vemos, cuando vemos al paciente que llega y vemos con parálisis facial, tenemos que pedirle que sople el paciente, tenemos que pedirle que nos enseñe los dientes, que nos haga muecas, tenemos que ver si hay una desviación de la comisura labial, tenemos que ver cómo hay oclusión del párpado o no, porque en esta parte de la parálisis facial puede ser facilita de identificarle o puede ser muy complicada si es una parálisis facial central. ¿Listo? Entonces vamos a ver a veces cambios sutiles a nivel de la cara. La parte de la hemiparesia o déficit motor la vamos a tener principalmente rapidito en los brazos. Vamos a pedirle que, ¿se acuerdan de la maniobra de Mingazzini y de Barré? Exploración neurológica, ¿no es cierto? Eso ya vieron, me dijeron que ya habían terminado. Mingazzini y Barré, para que sea fácil. Mingazzini como que estamos pidiendo caridad o como que somos mendigos. Mingazzini. ¿Ya? Esto es Mingazzini. Y obviamente ya saben que Barré va a hacer esto. ¿Ya? Entonces acuérdense, Mingazzini, voy a pedir limosna, estoy de mendigo. Mingazzini. ¿Listo? Facilito, ¿no es cierto? Para que se acuerden de eso. Entonces, la maniobra de Mingazzini y Barré nos van a ayudar a nosotros a identificar rápidamente esta sintomatología del déficit motor. Barré, vamos a tener así, y el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? 10, 20 segundos vamos a tener con los ojos cerrados, con los dedos extendidos, de esta forma. Y el paciente, si tenemos déficit, va a hacer esto. Va a empezar a caerle una mano y vamos a notar como que la otra empieza a subir. ¿Ya? Si es un déficit sutil, lo que va a hacer es esto. Siente que cae y esta mano va a estar solo, va a estar haciendo este juego, porque el paciente va a estar... Entonces, esto también implica que hay un déficit motor. ¿Ya? Mingazzini, ¿qué es lo que hace cuando hacemos Mingazzini? El paciente tiende a hacer una pronación. Y va a caer la mano. Sí, de lo que estamos acá, por alteración de la musculatura, el paciente va a hacer esto. Y eso es Mingazzini positivo. Nosotros, cuando analicemos la parte del habla del paciente, tenemos que tratar de decirle que nos repita tal vez algo de trabalenguas, tal vez cositas así. Esta frase que están acá está puesta exclusivamente en esta escala de Cincinnati. No se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Entonces el paciente tiene que repetir esa frase completa. Si vemos que hay afasia, es decir, no puede hablar, o vemos que tenemos disartria, es decir, tenemos palabras arrastradas, o se me queda la lengua y hablo de esta forma, o por el contrario, tengo dislalias, es decir, confundo las palabras, ya tenemos una alteración del lenguaje. Si tenemos uno,
Un signo positivo, más o menos estamos hablando de un 50 al 60% de que el paciente puede tener una alteración o un infarto cerebral. Si tenemos los tres, estamos hablando más del 85%, 88% que el paciente tiene un infarto cerebral. ¿Listo? Entonces, esta otra escala se llama escala de Los Ángeles. Es muy parecida a la anterior, pero ya se suman ciertos parámetros por ejemplo, ay, perdón. ¿Dónde nos quedamos? Acá estamos. Ok. Entonces tenemos ciertos parámetros como la glucosa, la parte que pasó en el prehospitalario, y es exactamente lo mismo, ¿no? Parálisis facial, déficit motor principalmente, y la parte del lenguaje. Entonces aquí vamos a tener, si es de uno u otro lado, y esta escala sí nos da, si todos los parámetros están positivos, el 97% de probabilidades que el paciente tenga un infarto cerebral. Ya, esta es la escala de Los Ángeles que está magnificada. ¿Listo? Acordémonos que tenemos que evitar la hipoglucemia y la hiperglucemia. Cualquiera de las dos son muy dañinas. Dentro del manejo inicial, cuando el paciente ya nos llega, o sea, cuando ha sido despachado, nosotros tenemos la famosa hora de oro. Todo esto tenemos que hacer en 1 hora. Entonces, tenemos que, cuando llega el paciente, tenemos que hacer un buen manejo de acuerdo al ACLS, el ABCD. Vamos a tener signos vitales, vamos a ver si necesita o no necesita oxígeno, vamos a ver, canalizar accesos venosos, vamos a hacer laboratorios y vamos a hacer un electrocardiograma, que es importantísimo esto, todo esto dentro de los 10 primeros minutos, ¿sí? Y para esto nosotros igual, cuando nos entregan al paciente, ¿qué es lo importante? Que nos digan, ¿saben qué? Esto empezó hace 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, es importantísimo. Luego vamos a hacer una escala, que es la escala de MIS. Esta escala del MIS evalúa 11 puntos. Ya adelante la tengo, ya vamos a examinarle un poquito. Vamos a tratar de hacer dentro de los primeros 25 minutos una tomografía de cerebro y si es posible una angiotomografía. Si no, una tomografía simple está bien. El reporte nos deberían dar en 45 minutos, a veces nos dan al otro día, no importa. Una persona tiene que estar capacitada para ver una tomografía de cráneo en estos casos, ¿sí? Y si es que el paciente está dentro de el tiempo prudente, podemos hacerle tratamiento fibrinolítico. ¿Por qué el tiempo es cerebro? Acuérdense de eso, el tiempo es cerebro. Cada minuto que pasamos con una oclusión, se mueren 1.9 millones de neuronas. Imagínense en cuántos millones de neuronas se mueren en la hora. ¿Cuántos millones de neuronas se mueren en 3 horas? ¿Listo? Entonces, es importante que sepamos que el tiempo es cerebro. ¿Sí? Entonces, esto, en todo, nosotros tenemos el ABCD. ¿Sí? Entonces, vía aérea, vamos a ver si es que el paciente convulsionó, se obstruyó con la lengua la vía aérea, estaba comiendo, tenía comida en la boca y se le quedó en la boca, o sea, se le quedó a nivel de la faringe. Entonces es importante ver eso. Y necesitamos ver el nivel de saturación necesitamos ver el nivel de saturación sanguíneo. Acordémonos que niveles ideales y óptimos son mantener oxigenación entre 94 a 98%. Si es que el paciente no mantiene esos niveles de saturación, debemos ayudarle con complemento de oxígeno. Si el paciente por sí solo está saturando bien, no necesita oxígeno, ¿ya? De 94 a 98% es lo ideal. Debemos tener una buena ventilación. ¿Listo? Si el paciente está ventilado, es decir, necesitamos manejarnos con vía aérea definitiva, tenemos que evitar la distensión gástrica. ¿Y cómo lo logramos? Con una sondita nasogástrica. Tenemos que evitar que el paciente respire mucho o respire poco. Entonces eso implica la hiper o la hipocapnia. Si nos acordamos, los vasos receptores cerebrales funcionan también con las concentraciones de CO2 y esas concentraciones de CO2 me van a influir mucho en el flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que manejar la presión arterial.
hacer un electrocardiograma, tratar de no poner soluciones destrozadas y también evitar una sobrecarga de volumen. Sí, después ya voy a topar un poco más de estos temas. Y obviamente vamos a definir si es que hay déficit neurológico. Cuando nosotros hacemos ATLS o ACLS, es igualito, 3 puntos. Si hay un parálisis, si hay déficit motor, cómo están las funciones mentales superiores, es decir, cómo está el habla, y cómo tenemos la parte de pares craneales. Eso es importante. ¿Ya? La escala de NIS nos va a ayudar muchísimo en eso. Ya, entonces, a ver. Generalmente, la hipertensión arterial en estos pacientes es una hipertensión arterial reactiva. ¿Sí? El cerebro va a tratar de las formas que sea de mantener un buen flujo sanguíneo cerebral. Y si tengo una obstrucción, el cerebro va a necesitar que le llegue más presión para tratar de desobstruir el vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, acordémonos que tenemos quimiorreceptores, tenemos varoreceptores a nivel de carótida, a nivel de cerebro, y está funcionando esto de una forma adecuada. Tienes un flujo, tienes una obstrucción, disminución de flujo sanguíneo cerebral, disminución de oxígeno, se siente eso, entonces tratamos de mandar más presión. Entonces hay hipertensión arterial. Entonces nosotros, si el paciente es candidato para trombolisis, tenemos que controlarnos la presión arterial a manejar cifras tensionales entre 185 y 106. Esa sería nuestra pauta para nosotros manejar si el paciente es candidato a trombolisis. Ya voy a explicar eso después, qué es la trombolisis y cómo se hace, ¿ya? Si el paciente no es candidato para trombolisis, llegó fuera de ese tiempo, del tiempo que nosotros tenemos para aplicar la trombolisis, la presión aceptable es menor de 210, la sistólica. ¿Listo? No le podemos bajar de eso, o sea, no le podemos bajar mucho la presión. Si el paciente está con 230, 240, sí, obviamente, nuestro punto de referencial va a ser tratar de bajarle a 210, que sería nuestro valor permisivo de la presión sistólica. Siempre y cuando no sea candidato para trombolisis. Ya, si es candidato para trombolisis, tenemos que bajar la presión. ¿Por qué? Porque la trombolisis puede provocarme sangrados y las presiones sobre los 185 pueden provocar sangrados cerebrales. ¿Ya? Nuestro objetivo va a ser tratar de controlar la presión arterial, sí. De golpe, no. Tenemos que bajarle el 10 al 15% dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué medicamentos usamos? ¿Qué medicamentos deberíamos utilizar? La betalol es el medicamento de elección. Sí, desgraciadamente aquí en el país no había código sanitario para la betalol, pero es el medicamento de elección. Seguido de nicarditina, que es otro buen medicamento, y la clevedipina, que aquí no hay, pero también debería utilizarse. Ustedes han de haber visto, o bueno, no sé si han de haber escuchado que generalmente aquí utilizan nitroprusiato para pacientes, bajar la presión arterial en pacientes neurológicos. El nitroprusiato es malísimo. Dentro de las primeras 24 horas ya me va a formar cianuro y va a empezar a matar de a poco neuronas. ¿Listo? Entonces, la betalol es el medicamento de elección. Si no tenemos si nosotros no tenemos una contraindicación que nos permita mantener al paciente de cúbito supino con la cabeza en posición neutra, es decir, 0 grados, lo deberíamos mantener así. Si es que tenemos cualquier contraindicación, lo aceptable es entre 30 a 35 grados. ¿Listo? Pero de preferencia de inicio, ponerle 0 grados. ¿Para qué? Para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Esa es la razón. Le pongo entre 30 y 35 grados. ¿Qué es lo que gano? Mejorar el drenaje venoso. También es muy buena opción. ¿Sí? Si el paciente vemos que está hipotenso y no tenemos signos de una falla cardíaca, podemos administrar bolitos de solución salina para mantener buenas presiones arteriales. ¿Sí? Esta es la famosa escala de NIS. Solo les pongo así. Obviamente consta de 11 puntos. ¿Ya? Y vamos a tener todas estas pautas que nosotros ver. Entonces, digamos, llega un paciente con un SB, ustedes dicen, bueno, vamos a hacer el NIS y nos sale un NIS, el valor que nos salga. En base a los valores, nosotros vamos a determinar qué tipo de infarto tenemos. Entonces,
Si nos sale 0 de NIS, ninguno de estos puntos cumple, todos tenemos 0, tenemos que el paciente está asintomático, probablemente fue un isquémico transitorio que ya pasó. De 1 a 4 tenemos un stroke menor. De 5 a 15, un moderado. De 16 a 20, de moderado a severo. Y más de 21, más de 20, o sea, de 21 para arriba, tenemos que tener un stroke severo. Los strokes severos se comportan con mayor edema cerebral, se comportan peor, pueden incluso complicarse de muchas formas de estos pacientes con stroke severo. Entonces, aquí tenemos que tener ciertas pautas en los que la escala de NIS nos puede servir o no nos puede servir. Generalmente en estos stroke discapacitantes, los NIS pueden ser menores de 5, de 10. Pero si nosotros tenemos estos puntos acá, es decir, tenemos hemianopsia completa con mayor de 2 en la pregunta 3 o una fase severa con mayor de 2 en el ítem 9, estamos hablando que el infarto puede ser discapacitante y puede empeorar muchísimo. ¿Sí? Entonces, hay que considerar que los pacientes pueden ser candidatos a trombolisis. Ya, entonces ya habíamos quedado. Tomografía, tenemos una clasificación que es esta clasificación de Aspect. Esta clasificación de Aspect nos va a dar territorios de la arteria cerebral media involucrados y nos va a dar un puntaje. Si se dan cuenta, estos criterios de Aspect están tomando principalmente la arteria cerebral media dentro de esto. ¿Ya? Tenemos 10 puntos, 10 sitios en los que nosotros vamos a ver. Los 6 primeros son distribuciones de la arteria cerebral media. O sea, acá viene la rama, una de las ramas de la cerebral media, acá la otra y acá la otra. Y obviamente más arriba tenemos las demás ramas. El primer corte que vamos a analizar va a ser el que veamos los ganglios de la base. El segundo corte que vamos a analizar es donde tengamos todavía viendo cápsula interna y vemos el resto de territorio vascular de la arteria cerebral media. Entonces aquí tenemos de M1 a M6. ¿Listo? Tenemos otro núcleo que es importantísimo verlo, que es el núcleo caudado, que está aquí. ¿Ya? Esto es cápsula interna, ¿no es cierto? Y esto es el núcleo lenticular. Entonces tenemos territorio de la arteria cerebral media, tenemos la ínsula, tenemos cápsula externa, cápsula interna, el lenticular y el caudado. Entonces 1, 2, 3 y 4, más los 6 que tenemos son 10 puntos que vamos a ver en esta escala o en este score de Aspect. ¿Listo? Entonces, ¿por qué preferimos la tomografía sobre la resonancia? La tomografía es un estudio que se hace en 2 minutos, podemos tener un body scan. Menos de 2 minutos tenemos un body scan. La resonancia magnética se demora por lo menos unos 30 a 45 minutos. Entonces, si lo que menos tenemos es tiempo, vamos a optimizar el tiempo pidiendo una tomografía de cara. Entonces, nosotros en la tomografía vamos a ir viendo en estos puntos de Aspect ciertas cositas. Entonces, si estamos dentro de las primeras 3 horas de evolución, vamos a tener una pérdida de la diferenciación del núcleo lenticular y del núcleo de la cápsula del núcleo caudado. Vamos a ver aquí, esta zona de aquí que se pierde la diferenciación en esta zona. Vamos a ver un poquito más negrito de lo que deberíamos ver. ¿Ya? Entonces, tenemos el signo del ribete insular, es decir, hipodensidades a nivel de la ínsula. Podemos tener una hiperdensidad. ¿Saben lo que es hiperdensidades e hipodensidades en la tomografía? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, vamos a tener una hiperdensidad en la arteria cerebral media. ¿Cuál es la característica de esto? Un signo temprano es que la arteria cerebral media debe ser solo la del un lado la que vemos esta hiperdensidad, es decir, más blanco en el territorio de la arteria cerebral media. ¿Ya? Eso implica que puede ser que ahí esté un coágulo, que esté tapándome la arteria cerebral media. Es un signo de que el infarto puede ser muy grande. ¿Listo? No sé si les estoy confundiendo, no sé si quieren que les aclare algo, no sé si están ya cansados, creo, ¿no?
Si quieren podemos dejar ahí y lo continuamos mañana sin problema, si están ya cansados. Ustedes deciden. Lo importante es que ustedes aprendan, o sea, para aprender deben estar con mente clara, porque a veces hay tantos términos que se van confundiendo. Yo no tengo problema en fraccionar esta clase en 2 clases. No sé qué opinan ustedes. ¿Sigo? Sí, yo creo que sí, sigamos nomás. No me dicen nada mis compañeros aún. Ok. Entonces, también tenemos una pérdida de la dimensión entre sustancia gris y blanca y cuando ya es más de 3 horas vamos a borrar los núcleos de la convexidad. A ver, miren. Este aspecto de aspect, como les dije, es 10 puntos, ¿ya? Si nosotros aquí tenemos 10 puntos, es decir, que vemos todo anatómicamente normal. Es decir, el paciente está bien o puede tener una zona de infarto muy pequeña, ¿ya? Si tenemos, por cada signo que les mencioné acá, por cualquiera de estas pérdidas de la densidad o signos de ribete insular, es decir, hipodensidades en estos niveles o lo que sea, y vamos viendo que hay cambios, vamos restando un punto. Entonces, si ya ven, de 6 a 7, este score de aspect implica que la zona de isquemia puede ser moderada, es decir, ya no tan pequeña, y obviamente de 0 a 5 implica que es una zona muy grande de infarto, una zona core bastante grande. Entonces, una vez que nosotros hayamos visto esto en la tomografía y nosotros no tengamos cómo resolver, podemos hacer la transferencia al paciente. ¿Y qué vamos a decir cuando le transferimos al paciente? La edad, cómo está la vía aérea, el tiempo desde inicio de los síntomas hasta que se transfiere, la escala de NIS, qué es lo que vimos en la tomografía con este score de aspect y si nosotros pudimos o no administrar trombolisis. ¿Listo? Entonces, miren, a ver, nosotros tenemos territorios vasculares y cada territorio vascular se encarga de una cosa específica. Entonces tenemos, si es en la arteria cerebral anterior, déficit motor, reflejos primitivos que ya no teníamos están presentes, alteraciones del comportamiento, puede ser abulia, puede ser el paciente se vuelve mucho más extrovertido, podemos tener apraxias en la marcha principalmente, o podemos tener una rigidez en las extremidades. ¿Listo? Si es que es a nivel de la cerebral media, nosotros podemos tener afasia, déficit motor, puede ser paresia o plejía, podemos tener, si es en el hemisferio no dominante, negligencia y anosognosia. Si saben de lo que estoy hablando ahí, asumo que sí, porque eso debieron haber visto en la semiología, que es la heminegligencia y que es la anosognosia. Sí debieron haber visto eso. Heminegligencia es cuando yo me descuido de mi cuerpo, de la mitad de mi cuerpo. Es decir, me visto, pero solo me visto la parte derecha. Y ya, eso es la heminegligencia. Me pongo zapatos, me olvido de la parte izquierda o de la parte del hemisferio contralateral. ¿Listo? Entonces, me cepillo los dientes, me cepillo solo la mitad. Me lavo la cara, solo la mitad. Me peino, solo la mitad. O sea, no tengo la alteración no tengo esa razón, no tengo ese control de la mitad del cuerpo. Y la anosognosia me van a decir qué es la anosognosia ustedes. Si no ahorita, la próxima clase. ¿Ya? Ya, la próxima clase. ¿Listo? Entonces, si es en la arteria cerebral posterior, vamos a tener principalmente alteraciones visuales. Sí, vamos a tener o alteraciones de los movimientos. Si son de las arterias ventrículo-estriadas de las circunflejas, vamos a tener todo lo que ven ahí. Déficits motores puros, sensitivos puros, hemiparesia, algunas cositas. Y si es del sistema vertebrovascular, es decir, pacientes con alteraciones del tronco, vamos a tener síndromes alternos y todo lo que tenemos ahí. ¿Ya? Alteraciones de nervios craneales, alteraciones motoras o sensitivas cruzadas, problemas de pares craneales principalmente, déficit motor, dependiendo de dónde esté la lesión o qué tan grande sea,
coma o signos de deterioro rostro caudal. ¿Listo? El infarto cerebral extenso es un paciente que es potencialmente quirúrgico, es un paciente que va a hacer un daño cerebral importantísimo, donde tenemos muchísima más alteración neurológica, con alteraciones del Glasgow, con alteraciones de tronco, signos de hipertensión endocranial, signos de desviación de línea media y lo que se transforma en herniaciones cerebrales. Podemos tener edemas pulmonares o neumonía. ¿Por qué? Y el edema pulmonar en este caso va a ser de tipo neurogénico. Y principalmente la neumonía se va a dar por aspiración, porque los pacientes como están con menos de un Glasgow bajo, va a tener estas alteraciones de la deglución principalmente. ¿Ya? ¿Cuáles son los predictores que a mí me darían decir que este paciente puede hacer un infarto maligno de la cerebral media? Puede ser una hipertensión arterial, un infarto que ya vemos en los criterios de ASPET que tiene mayor de los 2/3 de la distribución de la arteria cerebral media, pueden hacer un infarto maligno o un infarto cerebral extenso. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Como ya habíamos visto. Normocapnia, y vamos a tener una buena ventilación y una buena oxigenación, no administrando oxígeno si no necesita. Lo mismo que habíamos visto allá, tratar de mantener una buena presión arterial media, una buena tensión arterial media. ¿Para qué? Para mantener una buena presión de perfusión cerebral y tratar de nosotros cuidar esa zona de penumbra que tenemos. Podemos utilizar diuréticos osmóticos o soluciones hipertónicas. Las guías últimas nos hablan de que nosotros deberíamos manejarnos con soluciones hipertónicas por el mecanismo de acción de una solución hipertónica. Si tenemos tiempo en estas clases hemos de hablar un poquito de las hipertónicas, ¿ya? Tratar de controlar esta parte de las arritmias, porque una arritmia cardíaca me puede formar un trombo y este trombo me puede formar más infartos cerebrales o infartos cerebelosos, infartos de tronco. ¿Listo? Nosotros tenemos que tratar de que los pacientes tengamos un buen control clínico del paciente. Que el paciente se movilice rápido, que empezar lo más rápido la dieta o tratar de probar degluciones. Y si no obtenemos deglución, sondita nasogástrica y tener una buena alimentación, tener un buen concentraje de hemoglobina, evitar todo lo que es hiper y todo lo que es hipo. Evitar la hipertermia, evitar la hiperglicemia, evitar la hipernatremia, es importantísimo en estos pacientes. Tenemos que darle profilaxis para la trombosis venosa profunda. Podemos utilizar anticoagulación, debemos utilizar anticoagulación en estos pacientes. Y si el paciente no convulsiona, no deberíamos darle anticonvulsivantes. ¿Listo? Debemos evitar la hipo y la hiperglucemia, como hemos dicho. Nuestro objetivo es la glucosa entre 140 y 180. ¿Sí? Es lo que nosotros debemos tratar de mantener los niveles de glucemia. ¿Por qué? Por lo que hemos conversado en la fisiopatología, por el consumo de glucosa, darle el aporte de glucosa que necesita al paciente que llegue al cerebro. La hiperglucemia, si está por sobre los 180, sí se va a asociar a edema cerebral. ¿Por qué? Por concentración osmótica. Entonces, al tener un vaso sanguíneo frágil, puede darnos una transformación hemorrágica. ¿Listo? Si el paciente necesita, vamos a hacerse una analgesia y vamos a tratar de mantener el paciente dormido, o sea, sedado, con buena analgesia y con protección de vía aérea. Y obviamente vamos a evitar estatus convulsivos. ¿Cuál es el contra de la pseudoanalgesia? Que por el mecanismo de acción de los fármacos nos va a dar hipotensión al paciente, al no movilizarse, al no alimentarse bien, inmunosupresión, al estar encamado, eventos tromboembólicos y obviamente el como prolongado por la ventilación mecánica y va a ser muy difícil hacerle que suelte el ventilador. ¿Listo? Entonces, hay que tener un ojo en estos pacientes que a veces son infartos pequeños, que tienen una zona de penumbra grande y una zona de oligoemia benigna grande, que terminan haciendo edemas cerebrales malignos y toda la zona que debíamos haber cuidado de penumbra se transforma en zona de infarto. Entonces, ¿cuál es el riesgo de edema
que tenemos en los pacientes con infarto. La clasificación de NIS, más de 20 en dominante, más de 15 en el no dominante. ¿Podemos calcular el volumen del infarto? Sí, podemos calcularlo. Si el infarto es mayor de 30 ml, hay riesgo de edema cerebral. Depende de los estudios de imágenes que le habíamos solicitado, si tenemos alguna alteración. ¿Hay marcadores serológicos de injuria cerebral? Sí, vamos a ver cómo está el lactato y cómo están otras sustancias que podemos medir mediante la obtención de sangre directamente del golfo de la yugular. Y estos biomarcadores sí pueden ser utilizados como pronósticos a futuro. Entonces, nosotros podemos hacer una cranectomía descompresiva, una hemicranectomía descompresiva, una cranectomía frontotemporoparietal. El objetivo de la cranectomía descompresiva es, mientras más grande hagamos la cranectomía descompresiva, es mucho mejor para aliviar el edema cerebral. ¿Listo? Cranectomías habla que las cranectomías deben ser por lo menos de 12 centímetros de largo por 10 centímetros de alto. Así deberíamos hacer, es decir, vamos a sacar la mitad del cráneo para tratar de ayudarle a manejar la hipertensión endocranial. Entonces, si hacemos una cranectomía temprana y vemos que el paciente, si vemos que el paciente va a evolucionar un edema o un infarto cerebral maligno de la arteria cerebral media, debemos hacer una cranectomía temprana para ayudarle a la recuperación funcional en el posterior. Esos criterios se llaman criterios STATES, son los que a nosotros nos dan la pauta de que sí o no podemos o debemos hacer una cranectomía descompresiva. ¿Y qué es lo que necesitamos? El score de NIS que estamos conversando, que es importantísimo y útil. El tiempo, si tenemos paciente menos de 48 horas con esta exposición a esta hipertensión endocranial, es indicativo. La edad desgraciadamente es un factor limitante. Hablamos de 60 años, de hecho, hace no mucho decíamos que 65 años era un punto de corte para hacer una cranectomía descompresiva. Hablamos de volúmenes. El volumen de la lesión del infarto, aquí estamos hablando incluido la zona de isquemia, la zona de penumbra, nos va a dar un valor de 145 ml. Como les digo, si hacemos alguna vez algún tallercito de imágenes, les voy a enseñar a calcular el tamaño o el volumen de las diferentes colecciones que podemos tener, ¿ya? Y si no tenemos este volumen y tenemos mayor del 50% tomado de la arteria cerebral media, es un candidato para cranectomía descompresiva. Y desgraciadamente la expectativa de vida. No es lo mismo una paciente que tiene insuficiencia renal y muchísimas comorbilidades y me hace un infarto, que sabemos que su calidad y su expectativa de vida no es buena, a una persona de 18 o un joven de 18 o 20 años que me hace un edema cerebral por infarto maligno, que sabemos que tiene una buena expectativa de vida y podemos operar. Si todos estos criterios están positivos, el paciente debería ser candidato a una cranectomía descompresiva. Si el paciente no cumple estos criterios, pero tenemos signos de hipertensión endocranial, es decir, vómito en proyectil, tenemos pupilas, es decir, una anisocoria. El SHIP es el desplazamiento de línea media que se ve, medidos del septo pelúcido o desde la glándula pineal. ¿Listo? Y si el paciente fue sometido a una trombolisis, debemos esperar por lo menos unas 24, 48 horas para hacer una cranectomía descompresiva. Ya, entonces hablamos de tratamiento. El tratamiento, en este caso, podemos hacerlo por trombolisis y podemos hacerlo mediante un tratamiento fibrinolítico, una trombectomía mecánica, o si ya está fuera de estos recursos, hacer una prevención secundaria con antiagregación o anticoagulación, dependiendo del caso. El fibrinolítico, utilizamos RTPA. Esta ateplasa o este RTPA es útil para disolver el coágulo. ¿Cómo se hace? Por medio de una angiografía. Introducimos un catéter, llegamos lo más proximal posible y podemos depositar ahí el RTPA, si es que lo tenemos. Si no, se lo puede hacer por vía intravenosa a dosis de 0.9 miligramos por kilo de peso. Entonces, una vez que nosotros calculemos la dosis total, tenemos que pasarle en un minuto el 10% de la dosis que nosotros calculamos. Acordémonos, ¿qué tiempo necesitamos nosotros para hacer trombolisis?
se dice que entre 3 a 4.5 horas de lo que inició la sintomatología. Acordémonos de nuestra hora de oro, es decir, si el paciente empezó 15 minutos, llegó al hospital, hemos perdido, bueno, estamos en 1 hora 15 minutos, que el paciente todavía es candidato para RTPA, ¿ya? Si el paciente ya llega pasado el tiempo de 4.5 horas, ya no es candidato para hacer trombolisis. Probablemente podríamos hacer una trombectomía mecánica, sí lo podríamos hacer. La trombectomía mecánica es hacer una angiografía, meter unas guías, llegar al sitio donde está el coágulo y tratar de sacarle con una especie de cajas especiales al coágulo, o hay unos aparatos especiales que son ondas de ultrasonido dentro del vaso sanguíneo que le va a disolver el coágulo y nosotros podemos sacar el resto y desocluir el vaso. Una vez que nosotros administramos el RTPA, 24 horas es el tiempo en el que el paciente necesita estar en terapia intensiva con un monitoreo constante y una tomografía de cráneo. Si pasado las 24 horas no hubo sangrado, el paciente no va a sangrar. Y en ese momento nosotros tenemos que entrar con la prevención secundaria. Puede ser aspirina en las dosis de entre 81 a 325 o puede ser clopidogrel, 75 miligramos vía QD. ¿Listo? ¿Cómo administramos? Como ya les expliqué. Ahí tenemos más o menos los pesos que tenemos y los volúmenes que vamos a infundir. 0.9 miligramos por kilo de peso y el 10% vamos a pasar en 10 minutos y el resto vamos a pasar en 60 minutos, en 1 hora. ¿Qué pacientes son elegibles para RTPA? Mayores de 18 años, diagnóstico clínico DSB, el tiempo que ya hemos conversado, y siempre y cuando que el paciente y sobre todo los familiares entiendan los riesgos que tenemos con el RTPA. O sea, hay muchos beneficios, sí, pero los riesgos pueden ser potencialmente mortales. Criterios de exclusión, y esta diapositiva está súper cargada, no debería estar así, pero preferible que esté así y que nosotros veamos todos los criterios de exclusión. ¿Listo? Si el paciente ha tenido un accidente, ha sido sometido a cirugías, si tenemos historias de hemorragias intracraneales, si tenemos glucemias bajas, si hay algún proceso infeccioso de tipo endocarditis, si tenemos disecciones aórticas, si tenemos algún proceso de alteraciones hemorrágicas, está contraindicado el uso de RTPA por el riesgo de sangrado. Acordémonos de eso. Siempre hay riesgo de sangrado. Estos son criterios de exclusión relativos. Debemos sopesar riesgo-beneficio de qué es lo que nos serviría al paciente. Si tiene más riesgos que beneficios de la administración RTPA con esos criterios de exclusión relativos, pues no lo utilizamos. Pero si no, podemos utilizar el RTPA tranquilamente. Siempre tenemos que tener un checklist, una lista de verificación. Esto lo hacemos cuando en sitios donde se hace RTPA, debemos ir poniendo qué es lo que está haciendo dentro de las primeras 24 horas, obviamente, de la observación en terapia intensiva. Y eso es lo que les hablábamos anteriormente. Si el paciente va a RTPA, nuestro objetivo de la presión es 185, 106, hasta 110 podemos manejarnos, y con el control y monitoreo de la presión arterial. Igual, si después del tratamiento con RTPA, las presiones deben seguir manteniéndose bajas por el riesgo de sangrado. Aquí, considerar nitroprusiato de sodio siempre y cuando las presiones no hemos controlado absolutamente con nada, ni con la betalol, ni cardipina, ni con enalaprilato. Lo último que nos queda es el nitroprusiato, pero ya como última opción. Entonces, una vez que nosotros se haya administrado la trombolisis, nosotros tenemos un score para más o menos ver el riesgo de sangrado que podemos tener. Y el sangrado puede ser importantísimo, puede ser muy grande y puede complicar mucho la evolución de los pacientes. Sí, entonces tenemos estas pautas en las que, vamos, no les voy a tomar todo esto, sino es como una información general para ustedes. Ya, si el paciente posterior al RTPA tiene un déficit neurológico, lo que vamos nosotros a sospechar es una hemorragia cerebral. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Suspendemos la infusión del RTPA mientras estamos nosotros con infusión. Tenemos estos signos, lo suspendemos.
tenemos que tener una tomografía de urgencia y tenemos que utilizar crioprecipitados. Si no tenemos crioprecipitados, lo que nos queda es el ácido tranexámico. Y obviamente tenemos que ver los valores de fibrinógeno, que deberían ser mayores de 150 para evitar riesgos de sangrado. ¿Listo? Entonces, acordémonos que los pacientes pueden sangrar después de esto. Es decir, paciente con infarto cerebral llegó al hospital, ustedes le vieron, le diagnosticaron, le hicieron el ETPA. Obviamente, si llega a terapia intensiva o ustedes están en terapia intensiva, ustedes tienen que tener en cuenta que los pacientes con RTPA tienen altísimo riesgo de sangrado. ¿Listo? Y estos más o menos son las pautas de manejo que vamos a hacer. Por otro lado, acá les puse una cosa. Si el paciente está fuera del periodo de trombolisis, es decir, llegó pasado las 3 o 4.5 horas, dependiendo de lo que nosotros hayamos visto, nos queda utilizar la antiagregación secundaria. Entonces, pues vamos a utilizar aspirina y clopidogrel. Si hay un beneficio de la antiagregación doble, no hay mucha diferencia entre el uno y el otro, mejor dicho, si se potencia o no la acción de sangrado entre los dos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El paciente nos llegó fuera de las 3 o 4.5 horas del tratamiento ya no es candidato para trombolisis. Entonces, vamos a iniciar con antiagregación de inicio. ¿Listo? ¿Cómo vamos a antiagregar? Se decía que se daba 300 miligramos de carga de aspirina, ahora se dan 500 miligramos de dosis de carga de aspirina y continuamos con una dosis entre 81 a 325 miligramos. Entonces, antes decíamos, dábamos 300 y dejamos con 81, no, ahora damos 500 y nos mantenemos con 300 de aspirina una vez al día, sumado a clopidogrel, con dosis de carga de 300 a 600 miligramos y mantenemos con 75 miligramos. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener la doble antiagregación? De 2 a 3 semanas. Luego nos escogemos uno de ellos y le vamos a dejar solo con un tratamiento secundario con antiagregación. ¿Listo? Ahora, ¿qué tal si el foco es cardioembólico? Si es cardioembólico el foco, nosotros lo que tenemos que dar es anticoagulación. ¿Listo? Entonces, nosotros llegó el paciente, hicimos un electro, no vimos que es cardioembólico, empezamos con antiagregación y al paciente lo estamos manejando así. Luego vamos a pedir un ecocarotidio, vamos a pedir un ecocardíaco y vemos que tenemos formación de trombos, tenemos un problema cardíaco que me está formando. O vemos un electrocardiograma que tengo fibrilación, o ya vemos que tenemos cualquier cambio electrocardiográfico con riesgo de formación de trombos. En ese momento nosotros decimos, no, el paciente tiene que ser anticoagulado. ¿Qué vamos a hacer? Ya empezamos con aspirina y clopidogrel. Mantenemos la aspirina y clopidogrel por 2 semanas y luego iniciamos con anticoagulación. Con warfarina o con los nuevos anticoagulantes orales que hay. ¿Sí? Entonces, así vamos a manejar al paciente que nos llegue. Ustedes, obviamente, si están en emergencia, van a ser internos. En el internado no solo es describir, que desgraciadamente así se ha convertido. Sí, los internos deben ayudarnos con el diagnóstico clínico. A veces los internos ven cosas que nosotros no vemos porque están ahí con los pacientes. Y nosotros vemos pues, cosas pequeñas y ya. Entonces, si ustedes saben identificar todas estas cosas, pueden conversar con el médico que esté a cargo suyo y dicen, bueno, sí, y van a tomarlo en cuenta lo que ustedes digan. ¿Listo? Entonces, eventos cerebrovascular isquémicos. Realmente esto es una visión muy general de lo que realmente es. Les hice un resumen en lo que pude, esperando no confundirles, pero espero no haberles confundido, de hecho. Vamos a continuar con el hemorrágico. El hemorrágico lo voy a preparar yo también. ¿Listo? Ahora, quedemos. Miren, si ustedes hacen exposiciones, me ponen 1 o 2 personas por tema, yo les puedo hacer pasar eso como el trabajo individual. ¿Ya? Y nos quedaría solo un trabajo grupal para poderles ayudar y porque tenemos poco tiempo. Entonces, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos hecho otras cosas, pero tenemos poco tiempo. Entonces, si están de acuerdo, podemos hacer de 2 en 2 y va a haber un grupo de 3 personas en las que vamos a dar temas para exponer. Que sean cosas medio rápidas y, o sea, tratando de exponer lo que ustedes quisieran aprender, no lo que yo quisiera saber.
que quede claro. O sea, yo me he leído, me puedo leer guías y todo, yo sé, pero ustedes como estudiantes, ¿qué quisieran aprender de lo que van a exponer? Así planteémoslo los temas. Entonces, digamos, o sea, yo no sé anatomía porque no me acordaba las arterias craneales, perfecto. Entonces vamos a dar un poquito de anatomía, un resumen anatómico breve. No me acuerdo esta terminología del examen semiológico, de tales cosas, perfecto. Vamos a dar un poquito un recorderis de esto. Entonces ustedes van aprendiendo lo que les falta. Porque ahorita yo les doy cosas de especialidad y les puedo hablar un millón de cosas. Y si no me entienden lo que les digo, mi clase no sirve para nada. ¿Ya? Pero vamos a hacer eso. Voy a dividir los temas para tratar de abarcar lo que más podamos y enfóquense en lo que ustedes quisieran aprender. Por favor, las personas que exponen me van a dar un banco de preguntas. Van a sacar unas 10 preguntas y de ahí vamos a tomar el examen final. No les quiero complicar la vida porque sé que están muy complicados con el tiempo. Entonces, ustedes van a tener su banco de preguntas, van a estudiar, pases en las diapositivas. Yo le voy a pasar a Kevin la diapositiva de ahora para que les socialice a ustedes. ¿Listo? Y estudien lo que necesiten. Que les dé mi número también, o si quieren formen un grupo, si tienen dudas, consultas para ayudarles a resolver en este mes, con todo gusto. ¿Listo? Hagamos eso. Mi objetivo es que aprendan un poquito de neurología, que no le vean como el cuco y digan, no, más lo que estuve y no aprendí nada. Sí, entonces, digamos, ustedes se quedaron con dudas después de leer las diapositivas. Un ratito en las siguientes clases vamos aclarando esos temas, ¿ya? ¿Listo? De lo que expuse yo ahora. Y lo que vayan exponiendo ustedes también, dicen, no, no entendí esto, aclaramos. Lo importante es que aprendan. ¿Ok? Sí, doctor, me parece perfecto, pero ¿y el trabajo grupal en qué consistiría? Déjenme cranearle qué hago con el trabajo grupal. Quisieran hacer alguna maqueta del cerebro con arterias, o sea, un poquito de neuroanatomía, no sé. O sea, lo que pasa es que no quiero complicarles la vida. Yo también sé que están con el tiempo justo. Entonces, si conversan con Kevin y tienen alguna idea de qué podríamos hacer un trabajo grupal, yo les voy a ayudar de esa forma. Porque a mí se me pueden ocurrir un montón de cosas, pero no van a tener tiempo. Sí, entonces veamos, tal vez hacemos una maqueta y hacemos una exposición. Digamos, las personas que van a exponer la siguiente clase, me hacen una maqueta digamos, nos toca tumores cerebrales, por ejemplo. Me hacen una maqueta y representación del tumor cerebral. Yo les hago valer como trabajo grupal y trabajo individual. Se me ocurre, no sé qué les parece. O sea, no sé, por eso digo, conversen ustedes, tienen un representante y el representante me va a decir qué podríamos hacer. Hasta eso yo también pienso y vamos viendo qué podemos hacer el trabajo individual. Ahorita estaba viendo el trabajo individual para ayudarles de esa forma, pero el grupal ya voy a ver cómo les... Porque para mí sería fácil decir, hágame un trabajo, una revisión de tal tema y necesito normas APA y necesito tantas revisiones actualizadas. O sea, para mí sería fácil decir eso. Y de eso les voy a tomar el examen. No, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes aprendan y les vaya bien. ¿Listo? Ya, pero entonces yo le comunico y también quería conversarle, como ya hemos visto, o sea, mucha teoría, ¿cuál es la posibilidad de tal vez rotar? Porque la práctica ya estamos volviendo, entonces no Ok. sé si... Verán, yo, para su buena suerte, estoy haciendo guardias ahora en el hospital. ¿Ya? Entonces, a ver, no les ofrezco ver todos los temas que vamos a ver. Pueden ir cuando yo tenga turno en la noche. Van unas 2 personas, no más de 2. Nos quedamos unas 2 horitas, si es que pueden en la noche, si no, puede ser en la tarde, tipo 4 a 6 o de 5 a 7. De 4 a 6 sería una buena hora, en la que van unas 2 horitas, entramos un paciente y hacemos un examen neurológico. Ya, y yo hasta eso ya veo qué pacientes neurológicos hay, y hacemos conmigo el examen neurológico, preguntamos y tratamos de llegar a un diagnóstico. Ustedes no sé si están viendo aprendizaje basado por problemas, cómo hacer la historia clínica, vamos desglosando poco a poco y vamos a llegar a un diagnóstico. ¿Ya? Entonces, si vemos que no nos queda corto el tiempo, déjenme ver cuántos turnos tengo, cómo pueden hacer ustedes para ver si van unos 3 o 4 más bien, y no van a quedarse haciendo guardias, ¿no? Solo van a hacer unas 2 o 3 horas y se van.
¿Listo? Ya, doctor. Incluso eso podría ser también nota del trabajo grupal, no sé. Bueno, ahí vamos viendo. Pero ahí Vamos viendo conversamos. cómo les va. Ok. Pues miren, yo estoy de turno hoy. Mañana tengo turno en la noche. No sé, yo entro a las 7 hasta recibir la guardia tipo 8 de la noche. Que puedan, las personas que puedan movilizar, si pueden ir unas 2 o 3 personas de 8 a 10. Ahí tengo una paciente con un SB para ver las imágenes y todo. Póngase de acuerdo y me avisa. Listo, Kevin, me avisa. La parte de la siguiente charla del hemorrágico, no sé si ustedes pueden recibir o quieren recibir un sábado o un domingo. Hasta yo preparar, porque eso no tengo preparado, para hacerle la charla media rápida en estos días, si ustedes quieren. Si no, le dejamos para el lunes. Yo le escribo, doctor, y conversamos. Ok, listo. Entonces estoy atento suyo, ¿ya? Muchas gracias, doctor. ¿Eso sería todo? Sí, por mi lado, si no, a no ser que tengan preguntas, si quieren que les aclare algo ahorita. Yo no había entendido a qué se refería el shift en el state. A ver, shift es movimiento, desplazamiento, eso es shift. Si hablamos de shift, estamos hablando de desplazamiento de línea media. A eso nos estamos refiriendo con el shift. Entonces, hay un término que se llama brain shift, es el movimiento cerebral después de algún procedimiento o de algún efecto de masa. ¿Ya? Entonces, el movimiento que tiene las estructuras del cerebro para compensar. Entonces, eso es shift. ¿Sí? ¿Alguien más? Una pregunta, Doc. ¿El tratamiento con RTPA por cuánto tiempo nos había mencionado? El RTPA se tiene que hacer de lo que inicia los síntomas entre las 3 a las 4.5 horas y dura 1 hora. ¿Ya? O sea, de la dosis que le calculas de 0,9 por kilo de peso, le calculas la dosis total. De eso, digamos que me sale 90. ¿Ya? De eso, el 10%, que serían 9 miligramos, le paso en el primer minuto. Y el resto le paso en los 60 minutos. Eso serían 61 minutos, de hecho, el tratamiento, ¿ya? Y Doc, después del RTPA, ya simplemente es monitoreo del No, paciente o después hay que agregar. no. O sea, después de eso, puedes hacer una trombectomía mecánica si es que no te dio resultado el RTPA. ¿Cuánto tiempo después? 24 horas después de la administración por el riesgo de sangrado. Incluso tienes cirugías, o sea, hay unas cirugías de recanalización vascular, en la que tú ya identificas el vaso que está obstruido, vas, le abres el vaso, le sacas del trombo y le suturas el vaso. Y eso son técnicas con microcirugía. O puedes hacer anastomosis si es que el vaso está totalmente cerrado. Pero eso ya depende del centro donde estés. Sí, entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, haces el RTPA, esperas 24 horas y ves si hay o no hay presencia de síntomas de sangrado. Digamos que dentro de las primeras 24 horas tienes un sangrado grande, tienes que administrar lo que habíamos visto, o crioprecipitados, o ácido tranexánico, y con controles del fibrinógeno para tener controles fibrinógeno normales, valores normales del fibrinógeno. ¿Sí? Y esperar 24 horas para hacer la cirugía, si es que amerita. ¿Sí? ¿Está claro, Kevin? No te Sí. dejé. Ya, ok. Sí, Doc, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que les haya quedado o les confundí en todo? No, si no hay dudas, entonces nos veríamos. Me avisa Kevin para ver cuándo nos podemos ver. O sea, si ustedes me avisan, traten de avisarme hoy para preparar la exposición para el sábado o el domingo, ¿ya? Un ratito. Yo sé que están cortos de tiempo y que no debería hacerles estudiar el fin de semana, pero estamos bien apretados de tiempo con ustedes. ¿Listo? Ahí me avisan. ¿Listo? Sí, doctor. Ok. Que tengan una buena tarde, un gusto. Bueno, no me Gracias. presenté del todo, ¿no? Rodrigo Villasís, cualquier cosa para servirles, ¿ya? Las dudas que tengan. Gracias, gracias. Doc. Gracias, doctor. Cuídense, buena tarde. Luego. Gracias. Gracias, doctor.